En lo alto de los montes Cárpatos de Transilvania, Rumanía, se alza el majestuoso Castillo de Bran. Esta imponente fortaleza medieval ha capturado la imaginación de muchos durante siglos. Pero la fama del castillo viene con un giro oscuro y misterioso. El Castillo de Bran está inextricablemente ligado a la leyenda de Drácula. El conde Drácula, el infame vampiro de la novela de Bram Stoker, ha hecho de este lugar una leyenda. Cada año, los visitantes acuden al Castillo de Bran para experimentar su grandeza gótica y para profundizar en la verdad detrás del mito del vampiro. La imagen de Drácula, con su mirada penetrante y labios rojo sangre, es imposible de separar del Castillo de Bran. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuánto de la historia de Drácula está basado en la realidad? Únanse a nosotros mientras exploramos la historia del Castillo de Bran, desentrañando los hilos de la verdad del tejido de la ficción. Viajaremos en el tiempo a los orígenes del castillo, rastreando su camino a través de los siglos. En el camino, descubriremos la verdadera historia de Vlad el Empalador, la figura histórica que inspiró la terrorífica creación de Stoker. Nuestra exploración nos llevará dentro de los muros del castillo, donde descubriremos las historias escondidas dentro de sus cámaras. Nos adentraremos en las leyendas y el folclore local, separando la realidad de la ficción. Finalmente, examinaremos cómo el Castillo de Bran pasó de ser una fortaleza estratégica a una residencia real, y ahora un destino turístico de renombre mundial, marcado para siempre por la sombra de Drácula. Prepárense para ser cautivados por la fascinante historia del Castillo de Bran, un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan. Nuestra historia comienza en el siglo XIV, una época en la que el Reino de Hungría gobernaba Transilvania, una región rica en historia y leyendas. El año es 1377, y el rey Luis I de Hungría, reconociendo la importancia estratégica de la región, ordena la construcción de una poderosa fortaleza para proteger sus dominios. El lugar elegido es un acantilado rocoso y empinado con vistas a un paso de montaña vital, un punto estratégico que controlaría el acceso a la región. Este imponente punto de defensa natural se convertirá en el sitio del Castillo de Bran, una fortaleza que marcaría la historia de Transilvania. La tarea de construir el castillo fue monumental, requiriendo una planificación meticulosa y un esfuerzo colectivo. Campesinos locales, bajo la atenta mirada de artesanos expertos, trabajaron durante años, dedicando su vida a esta colosal empresa. Extrajeron piedra de las montañas circundantes, transportando enormes bloques por las empinadas laderas, enfrentando desafíos inimaginables. Los muros del castillo, gruesos e imponentes, comenzaron a elevarse contra el telón de fondo de los picos de los Cárpatos, una vista que inspiraba tanto temor como admiración. El Castillo de Bran, desde su inicio, fue una declaración de poder y dominio, una fortaleza que simbolizaba la autoridad del Reino de Hungría. El diseño del castillo, típico de la arquitectura militar medieval, se centró en la defensa, con cada detalle pensado para resistir ataques. Muros altísimos, salpicados de aspilleras y custodiados por puertas fortificadas, hicieron del Castillo de Bran un formidable obstáculo para cualquier posible atacante, una verdadera fortaleza inexpugnable. Dentro de sus muros, el castillo albergaba una guarnición de soldados, cuyo deber era proteger el paso de montaña y garantizar el paso seguro de las rutas comerciales que serpenteaban a través de Transilvania, vitales para la economía de la región. La escarpada belleza de los montes Cárpatos ocultaba un corazón de piedra y acero, una fortaleza que se erigía como un baluarte de resistencia. El Castillo de Bran, terminado en 1388, rápidamente demostró su valía, convirtiéndose en una pieza clave en la defensa de la región. Se erigió como un centinela contra las fuerzas invasoras otomanas. Su ubicación estratégica fue fundamental para detener su avance hacia Transilvania, protegiendo así el corazón de Europa. El castillo, más que una simple fortaleza, se convirtió en un símbolo de resistencia contra los invasores extranjeros, su imagen sinónimo de fuerza y desafío frente a la adversidad, un legado que perdura hasta nuestros días. Ninguna exploración del Castillo de Bran estaría completa sin abordar la leyenda de Vlad el Empalador, una figura envuelta en misterio y terror. Vlad III, también conocido como Vlad Drácula, fue el gobernante de Valaquia, una región vecina a Transilvania,
famosa por sus paisajes montañosos y su historia turbulenta. Su reinado, marcado tanto por la crueldad como por la destreza militar, ha dejado una huella imborrable en la historia. Vlad no solo era un líder feroz, sino también un estratega astuto. Pero ¿cómo se entrelazó esta figura histórica con la tradición vampírica que rodea al castillo de Bran? La respuesta se encuentra en la mezcla de hechos y ficción que ha perdurado a lo largo de los siglos. Vlad el Empalador, nacido en 1431, se ganó su escalofriante apodo a través de su método preferido de ejecución, el empalamiento, una técnica brutal que utilizaba para castigar a sus enemigos. Si bien esta práctica espantosa puede parecer bárbara hoy en día, no era infrecuente en la guerra medieval, donde la brutalidad era una herramienta de poder y control. Vlad, sin embargo, la empleó con una eficiencia escalofriante, usándola para infundir miedo en sus enemigos y mantener el orden dentro de su reino. Su reputación se extendió rápidamente, sembrando el terror en los corazones de sus adversarios. Su brutalidad se volvió legendaria, su nombre se susurraba en voz baja por toda Europa, convirtiéndose en una figura casi mítica. A pesar de su temible reputación, Vlad el Empalador tuvo una relación compleja con el castillo de Bran, un lugar envuelto en su propia aura de misterio. Contrariamente a la creencia popular, no hay evidencia de que haya vivido alguna vez en el castillo, aunque su leyenda está inextricablemente ligada a él. Los registros históricos indican que pudo haber pasado por la región durante sus campañas, e incluso pasó un breve periodo encarcelado dentro de los muros del castillo por sus rivales políticos, lo que añade otra capa de intriga a su historia. Pero el castillo de Bran nunca fue su residencia principal, un hecho que a menudo se pasa por alto en las narrativas populares. Si bien Vlad el Empalador y el castillo de Bran pueden no estar directamente relacionados, sus historias están entrelazadas para siempre en la imaginación del público, creando una mezcla fascinante de historia y mito. La crueldad de Vlad, combinada con su patronímico Drácula, que significa hijo del dragón, proporcionó un terreno fértil para que la leyenda del vampiro echara raíces, alimentando historias de terror y misterio. Bram Stoker, siglos después, se inspiraría en la leyenda de Vlad al crear su icónico conde vampiro, consolidando la asociación entre el castillo de Bran y Drácula en la cultura popular, una conexión que perdura hasta nuestros días. El año es 1897, un año que marcaría un antes y un después en la literatura de terror. La novela de terror gótica de Bram Stoker, Drácula, conquista al mundo, dejando una huella imborrable en la cultura popular. La novela presenta al conde Drácula, un vampiro transilvano que se alimenta de inocentes y encarna los miedos más profundos de la humanidad. Este personaje se convertiría en un ícono del terror. Las vívidas descripciones y la escalofriante narrativa de Stoker crean una obra maestra de la literatura de terror, que sigue siendo leída y admirada hasta el día de hoy. ¿Pero qué inspiró a Stoker a ambientar su historia de vampirismo en el accidentado paisaje de Transilvania? ¿Qué misterios y leyendas lo llevaron a elegir este lugar? Si bien los detalles exactos de la inspiración de Stoker siguen siendo un misterio, varias pistas apuntan al castillo de Bran como una posible influencia para el castillo de Drácula. Este castillo, con su imponente presencia, parece sacado de un cuento de terror. Stoker, que nunca visitó Transilvania, se basó en gran medida en la investigación y su imaginación al escribir su novela. Su habilidad para tejer hechos y ficción es lo que hace que Drácula sea tan convincente. Se sumergió en relatos de la historia y el folclore de Valaquia, probablemente encontrando historias de Vlad el Empalador y su infame reputación. Este príncipe valaco, conocido por su brutalidad, sirvió como una base perfecta para el personaje de Drácula. Aunque Stoker nunca identificó explícitamente al castillo de Bran como la morada de Drácula en su novela, ciertos detalles arquitectónicos tienen un parecido sorprendente. Las torres y los pasadizos oscuros evocan la atmósfera gótica que Stoker describió. La ubicación del castillo, encaramado en lo alto de un precipicio empinado, se hace eco de la descripción de Stoker de la fortaleza remota e inaccesible de Drácula. Este detalle añade una capa adicional de misterio y peligro. La mención en la novela de una capilla dentro de los muros del castillo alimenta aún más la conexión, ya que el castillo de Bran tiene su propia capilla pequeña. Este detalle arquitectónico es uno de los muchos que vinculan la ficción con la realidad. Si bien Stoker, sin duda, se inspiró en varias fuentes,
Las similitudes entre su castillo ficticio y el castillo de Bran son innegables. Estas similitudes han llevado a muchos a creer que Bran fue una de las principales inspiraciones. Ya sea intencional o no, la novela de Stoker consolidó la asociación del castillo de Bran con Drácula en la conciencia pública. Esta conexión ha convertido al castillo en un destino turístico popular. Incluso hoy, más de un siglo después de su publicación, Drácula continúa proyectando una larga sombra sobre el castillo de Bran, atrayendo a visitantes ansiosos por experimentar el escalofriante mundo que creó Stoker. La leyenda de Drácula sigue viva, alimentada por la fascinación y el misterio que rodea tanto al personaje como al castillo.